Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo se obtienen las matrices de rotación para vectores o puntos en el espacio, ¿no? Vamos a empezar con un plano eh, XY bidimensional al cual vamos a poner un vector. Vamos a empezar desde lo más básico, y tenemos aquí el vector y vamos a sacar su proyección en el eje X. Lo vamos a poner como una linterna y vamos a sacar la proyección en el eje X y le vamos a llamar XP, de X proyectado. De igual manera, para el sentido Y vamos a poner la linterna y vamos a sacar su proyección en el eje y la vamos a llamar Y sub P. Bueno, vemos que nuestro vector está compuesto por XP y por YP, que sería lo mismo en su descomposición vectorial en el eje X y Y. Nosotros le hemos puesto X sub P y Y sub P. Ahora, vemos que este vector se puede descomponer en este plano bidimensional XY en dos componentes, ¿no? El X y Y. ¿Y qué pasaría con un vector tridimensional en tres dimensiones? Bueno, para este caso vamos a sacar un eje más en este punto en el origen y lo vamos a llamar el eje Z. Bueno, aquí ya tengo la imagen, le puse un plano isométrico para que dé la perspectiva de profundidad y vemos que nuestros ejes principales son el X, el Y, el Z, ¿no? Yo estoy trabajando con esta nomenclatura, en este orden de los ejes X, Y, Z. Otros utilizan X, Y hacia este lado, Z hacia arriba, otro Z aquí, X aquí y Y, ¿no? Pero el criterio es el mismo, ¿no? Bueno, un vector en tres dimensiones también tendría tres proyecciones en todos los ejes, ¿no? En el eje X, en el eje Y en el eje Z, ¿no? Vemos aquí el componente X sub P que corresponde al eje X, el Y sub P componente que está en el eje y el Z sub P. Lo que hay que hacer es rotar, ¿no? Vamos a rotar eh, estos vectores, los componentes X, P, S, X sub P y Y sub P, ¿no? Alrededor del eje Z. Bueno, aquí vamos a rotar en el sentido antihorario. Ahora vamos a hacer una rotación y dos rotaciones, ¿no? Y a estas rotaciones vamos a asumir que hemos rotado un ángulo teta, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es construir la matriz que corresponde a, a a estos nuevos componentes. Bueno, vemos que en el X sub P, es el que hay abajo, este es el de aquí, en el X sub P también vamos a sacar sus proyecciones, ¿no? Que está en el eje global X. Y también vamos a sacar sus proyecciones que están en el eje global Y. El, la función trigonométrica que relaciona el que está al costado del ángulo es el coseno, ¿no? Como la dimensión es xp, va a ser xp por coseno del ángulo, ¿no? Son eh, aplicando trigonometría, ¿no? Y para el lado opuesto se relaciona con el seno. Como la dimensión era xp, va a ser xp por seno de teta. Bueno, vamos a trasladar todo este de aquí, todo el componente que está en Y, lo vamos a traer a este lado para mejorar la visibilidad. ¿Ya? Ahora, de igual manera, hay que hacer, hay que descomponer en sus componentes proyectados este componente que es el Y sub P. Bueno, aquí ya vemos que lo hemos descompuesto tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje Y, que está al costado,
vendría a ser el coseno, ¿no? Como este es yp coseno de teta. Y en el eje X, yp seno de teta, ¿no? Y vamos a trasladar también aquí para mejorar la visibilidad. Y no hay que olvidarnos del componente ZP, ¿no? Que no solamente lo hemos girado, no hemos cambiado su posición. Hay que construir una matriz con estos componentes que están aquí. Bueno, ahora, bueno, vamos a construir aquí esta la matriz, vamos a poner los corchetes. Pero la manera de ensamblar esta matriz es la siguiente, ¿no? Vamos a hacer los datos que corresponden al componente X sub P, al Y sub P y al Z sub P. Y va a ser en relación a los ejes, el X global, al Y global y al Z global. Bueno, en el elemento 1, 1 de la matriz se ensambla de la siguiente manera. El X sub P voy a relacionar con el X global. Entonces, ¿cuál es mi X sub P? Mi X sub P es este de aquí. ¿Y qué valor está en el eje X? En el eje X está este valor, ¿no? XP por coseno de teta. Entonces, ese valor va a ir aquí, ¿no? Este valor va a ir aquí en el componente, en el elemento 1, 1. ¿Ya bien? Bueno, ahora seguimos en el componente XP. Ahora vamos a relacionar XP con el eje global Y. ¿Cuál es ese valor? Bueno, seguimos en el XP, que es este de aquí. Y en el eje Y, que está aquí, ¿se acuerdan? Estaba aquí, no solamente lo hemos traído hacia aquí abajo. Pero el valor es de XP por seno de teta. Así que este valor hay que llevarlo a esta columna de aquí, que corresponde el XP con el Y global. Bueno, ahora seguimos en el XP, pero ahora vamos a relacionarlo con el eje global Z. Como podemos ver, este componente no tiene altura, no tiene profundidad a lo largo del eje Z, así que es 0. Ahora lo que hay que hacer es lo mismo, pero para el componente Y sub P. Ahora por el componente Y sub P vamos a relacionar con el eje global X, donde es el global X, aquí está, aquí se puede ver. Pero aquí tenemos una pequeña observación que empieza a este lado y está en el lado de los negativos. Considerando que este es el origen, el X es a este lado son los positivos y a este lado son los negativos. Y a este lado los positivos y a este lado los negativos. Así que este valor va a ir al componente 1,2 que está aquí. Este valor va a ir aquí, pero con signo cambiado, ¿no? Porque está al lado negativo. Ahora, en el siguiente componente, en el siguiente elemento, Y sub P, que corresponde al eje global Y, viene a ser este de aquí, Y sub P por coseno, porque estaba aquí, ¿se acuerdan que estaba aquí? Nosotros lo hemos traído a este lado. Así que este valor lo vamos a poner aquí. Ya está. YP por coseno de teta. Ahora, igual que el componente X sub P, este componente no tiene dimensión a lo largo del eje Z, así que es 0. Ahora en el componente Z sub P, este de aquí, solamente hemos girado, no ha cambiado nada en el eje X, así que va a ser 0. En el eje Y tampoco ha cambiado, 0. Ahora, ¿cuál es la magnitud en el eje X? Es Z sub P. Así que ese valor vamos a llevar a este elemento que corresponde a la matriz. Y ya tenemos ensamblado la matriz de ese vector, ¿no? Que hemos considerado. Ahora, lo que ha pasado, ¿qué es lo que ha pasado, no? Teníamos al inicio esta descomposición, ¿no? Tenemos un X proyectado, Y proyectado, Z proyectado que correspondía a un vector en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos girado alrededor del eje Z un ángulo, un valor de ángulo en teta, que está aquí girado. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Estos vectores se han transformado
perdón, estos componentes se han transformado en estos componentes de aquí. Bueno, jalando de la anterior matriz, esta es la matriz que corresponde a este caso con los componentes girados. Lo que hay que hacer ahora es más sencillo, hay que obtener la matriz inicial, ¿no? La matriz inicial de este vector. Pues vamos a empezar de la misma manera con componente x sub p, y sub p y z sub p en el eje global x, en y y en el z. Bueno, aquí en el primer valor, como corresponde al valor de x sub p está aquí. ¿Qué dimensión está en el eje x? Está x sub p, ¿verdad? Ahora, en el x sub p, en este sub p, ¿qué magnitud tiene a lo largo del eje y? Nada, es 0. Ahora, ¿qué magnitud tiene en el eje z? X sub p, nada, 0. De igual manera para el y sub p. Para el y sub p en x no tiene nada. Solamente está compuesto en el eje y. Así que yp y en el eje global y sí tiene la magnitud que es y sub p. Ahora el y sub p en el eje z tampoco tiene nada, 0. Ahora vamos al componente z sub p. En el z sub p igual en x es 0, no tiene. En el y tampoco tiene 0. Y en el eje z sí tiene, ¿no? Y el valor es z sub p. Así que ya tendríamos ensamblado la matriz que corresponde a esta posición inicial, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, no? Entonces, toda esta matriz se ha transformado en esta matriz. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Ahora vamos a ver en aquí. Esta matriz, como se transformó en esta matriz, ha tenido que suceder un cambio, no ha tenido que haber un modificador, ¿no? Bueno, para expresarlo un poco mejor, le vamos a llamar a esta matriz M y a esta matriz N. Ya bueno, a la matriz M ha tenido que haber un modificador, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido ese modificador? Para que me dé el valor de N. Bueno, entonces, este modificador que ha hecho que cambie de esta matriz a esta matriz, es la matriz de rotación, ¿no? Aquí lo tengo, la matriz de rotación, lo vamos a escribir, matriz de rotación, que va a ser en el eje, que va a ser alrededor del eje Z y en un valor de teta. Ahora lo que nosotros tenemos que hallar es el valor de esta matriz de rotación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? La matriz de rotación va a ser igual al valor n y por la inversa de esta matriz, ¿no? Esta matriz va a ir al otro lado aquí invertir la matriz, ¿no? Todo esto que está acá es matriz inversa y multiplicar por todo ese valor y nos va a dar la matriz de rotación con respecto a z y en un ángulo θ, ¿no? Si hacemos toda esa operación, la matriz de rotación nos va a dar el valor siguiente, ¿no? Coseno menos seno, 0, 0, coseno 0, 0, 0 y 1. Bueno, esta sería la matriz de rotación de la matriz de rotación de los componentes x sub p y y sub p alrededor del eje z. También hay matrices de rotación con respecto al plano, con respecto al eje x y y, ¿no? Pero para esas matrices vamos a hacer algo más sencillo, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Ahí, bueno, aquí. Empezando otra vez, ¿no? Aquí tenemos nuestro eje x, y, z es el mismo vector descompuesto, ¿no? Entonces vamos a hacer rotar en torno al eje x, ¿no? Eso significa que se va a mover este de aquí y este de aquí, ¿no? O sea, el componente y sub p y el z sub p, ¿no? Bueno, aquí tenemos el x sub p, el y sub p y el z sub p. Así que vamos a hacer rotar, a ver, vamos a ver. Aquí y aquí. Bueno, esa es la rotación que yo le estoy dando. Supongamos que estamos dando un giro de valor en θ. Y lo que vamos a hacer es descomponer, ¿no? Así como hemos hecho al inicio, en sus proyecciones, ¿no? Tanto en el eje, en este caso en el y en el z, ¿no? Pues empezamos para el componente de y sub p.
Bueno, aquí tenemos, ¿no?, su componente en Y y en Z, ¿no? Aquí debería ir, pero lo hemos traído aquí para mejorar la visibilidad. Ya, bueno, como en relación al costado del ángulo es el valor de coseno. Antes me olvidaba. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, a cada componente le vamos a dar el valor de 1. O sea, de aquí a aquí va a medir 1, de aquí a aquí 1, de aquí a aquí 1. Va a ser un vector unitario. Entonces, como vale 1 va a ser coseno de teta, ¿no? Simplemente coseno de teta. Y el lado en dirección de z va a ser seno de teta. Bueno, ahora vamos a descomponer este componente de aquí. Aquí está, tanto en el eje Y como en el Z, ¿no? En este caso va a ser el coseno de teta, que viene de este lado. De este lado viene aquí, coseno de teta. Y este de aquí abajo, este en el Y, va a ser seno de teta, ¿no? Bueno, ahora, la manera de ensamblar esta matriz es más sencilla que la anterior. Vamos a ver, en este caso, la matriz de rotación, vamos a ir directamente a la matriz de rotación. Alrededor del eje X con el ángulo θ va a ser igual a, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, componente X sub P, Y sub P, Z sub P, alrededor del X, alrededor del eje global X, eje global Y eje global Z, ¿no? En el primer elemento vamos a evaluar X sub P, a ver, aquí está X sub P, vamos a poner de aquí a aquí su magnitud, ¿no? ¿Cuánto era? Hemos dicho que todos van a ser 1, así que va a ser 1. Ahora, X sub P a lo largo del eje Y no tiene, entonces va a ser 0. Ahora, X sub P a lo largo del eje Z tampoco tiene, va a ser 0. Ahora, como ya terminamos, nos vamos a ir al vector o al componente Y sub P, ¿no? Y sub P es este punto de acá. En X, ¿cuánto tiene? Aquí este es X, aquí no tiene nada, ¿no? Es 0. Ahora, Y sub P encima del eje global Y, si hay, ¿no? Es de aquí a aquí. ¿Cuánto es? Coseno de teta. Ahora, Y sub P en el eje Z, ¿cuánto es? De este punto a este lado, ¿no? Tenemos seno de teta. Ahora, en el componente Z sub P, en X, a este lado no hay nada. Entonces es 0. También ahora vamos para el componente Z sub P en el eje Y, sí hay, pero va en sentido negativo, ¿no? Yo había determinado, bueno, yo he escogido que mis positivos van a ser a este lado. Entonces, si viene a este lado es negativo. Entonces va a ser menos seno de teta. Y por último me quedaría el componente Z sub P en el eje Z, ¿no? El eje Z es este de aquí. Este es el valor coseno de teta que viene de este lado, así que voy a poner coseno de teta. Bueno, entonces ya tendríamos la matriz de rotación alrededor del eje X en un ángulo teta. Ahora, de la misma manera se puede hallar para una matriz de rotación para en el eje Y en un ángulo teta, ¿no? Habría que invertir nada más. Ese usa el mismo criterio, ¿no? Y se obtiene esta siguiente matriz, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado en ver los positivos y los negativos en los ejes globales, ¿no? Como en un inicio estaba empezando a hablar que algunos consideran otras las ubicaciones de los ejes, ¿no? Y bueno, así obtenemos ya las tres matrices de rotación en los ejes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.